Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí comenzando el primer programa de Chicana y Gambetta para analizar lo que, nos dejó la fecha número 2, Liga AUF Uruguaya, torneo intermedio. Fecha que arrancamos el día viernes por la pantalla justamente de Chicana y Gambetta con el empate a 0 entre Liverpool y Racing. Bueno, la fecha luego continuó el día sábado con varios resultados también el día domingo. Por ahora tenemos postergado el partido entre Juventud de Las Piedras ante el equipo Danubio, por lo que todos ya sabemos que se juega justamente el día de hoy, miércoles 27 de mayo, el equipo Juventud de Las Piedras visitando al conjunto de Cienciano. Por eso justamente es que se aplazó el partido ante Danubio, que veremos cuándo se fija, ¿no?, para jugar partido por la fecha 2, cuando ya como decimos, este programa está siendo grabado día miércoles, cuando estamos a nada de que comience justamente la fecha 3. Como todos saben, este torneo intermedio justamente se va a parar en la fecha 4, por lo que todos ya sabemos que se viene, ¿no?, la cita mundialista. Y justamente se va a parar en la fecha 4. Pero vamos a empezar a contar un poquito, a analizar lo que ha dejado esta fecha número 2, torneo intermedio. Fecha que, como decíamos, la arrancamos el día viernes, justamente por Chicana y Gambetta. Estuvimos relatando ese partido junto a Joaquín Porto. Pero lo cierto es que fue empate 0-0 entre el equipo de Liverpool y Racing. Un empate que diría hizo justicia a lo que fue el juego. También hay que decir, ¿no?, que hubo un muy mal arbitraje ese día. También lo hubo en Progreso Torque. Diría que los 3 partidos del sábado fueron bastante malos en cuanto a arbitraje. Los 3 partidos terminaron con expulsados. Justamente el partido nacional terminó con 2 expulsados por lado. Ginela primer tiempo para Albion, Lodeiro en el segundo para el equipo de Nacional. Después el día domingo yo creo que ya se acomodó, ¿no? Se acomodaron justamente con Ostojic en Wanderers Deportivo, Tejera en Peñarol Defensor. Entonces estamos hablando de 2 de los mejores árbitros del país, con matices día viernes, día sábado, diría totalmente arbitrajes para el olvido. Pero no vamos a hablar hoy del arbitraje, sino empezar a contar un poquito de lo que dejó el Liverpool Racing, ¿cierto? Un partido que, como decíamos, ¿no?, yo creo que el arbitraje termina marcando lo que pasa, porque justamente Ramiro de Gregorio debió haber sido expulsado. Se quejaron allí en el conjunto de Liverpool, conjunto local, y terminó con la no expulsión mediante vía VAR. Lo llamaron al árbitro del partido, corrigió y terminó por no expulsar justamente a De Gregorio. Luego en el segundo tiempo, ya en el cierre, fíjate vos lo que pasa. Guillermo Cotuño, que ya era amonestado, debió irse con tarjeta roja. Y el árbitro justamente no lo echó, y finalmente lo que pasó es que al minuto se queda tirado en el césped, variante, justamente dándole la razón a nosotros, justamente que justamente opinamos que debió haberse ido expulsado. Pero como decimos, ¿no?, un partido que dejó una posesión de la pelota bastante pareja, con 12 tiros para Racing, 10 para Liverpool. 6 tarjetas amarillas para el equipo de Liverpool, 3 para el equipo de Racing. Muy tarjeteado, en un partido trabado, luchado, pero que las emociones faltaron totalmente a la cita del Parque Viera. Cerramos rápidamente entonces lo que pasó el viernes y nos vamos rápido a lo que vino el día sábado. Día sábado que nos fuimos junto a Iván allí al Parque Paladino, y te diríamos, éramos de los pocos, estábamos allí junto a otros colegas también, de los pocos que fuimos a la mañana al matutino del sábado. Pero lo cierto es que el equipo de Torque se llevó una victoria 2-1 como visitante frente al Gaucho. Un Gaucho que, como decimos, ¿no?, está complicadísimo en la última colocación mirando la tabla del descenso, y personalmente yo diría que va a ser muy difícil que se salve, teniendo en cuenta que es un equipo que juega bien, juega muy bien, la lucha, pero claro, el resultado no lo acompaña, y cuando venís en una mala racha, en una crisis, es difícil romperla y salir de ella. Justamente el equipo de Torque ganó 2-1. Yo creo que el resultado hace justicia, ¿no?, a lo que fue el juego. Un Torque que salió con rotación, salió con alguna variante, lo tiró
a Da Silva, también a Lechini, que a veces rota. Te diría que uno de los pocos titulares que jugó el día sábado fue Pablo Siles, Kevin Silva. Luego fue toda una rotación del equipo de Marcelo Méndez, que terminó jugando con un 4-3-3, con justamente, yo diría, Pablo Siles y Nahuel Da Silva, dos de los mejores jugadores del partido. Bueno, el equipo arrancó ganando por intermedio de penal, un penal, te diría, bien cobrado, que ejecutó finalmente Nahuel Da Silva, la mandó a guardar. Luego, pocos minutos después, 9 minutos después, lo iba a empatar Nahuel López por intermedio de una gran jugada, palo y adentro para el equipo de Progreso. Y finalmente lo iba a pasar a ganar Salomón Rodríguez, minuto 79, por intermedio de un cabezazo. Y bueno, el equipo de Torque, que se terminó llevando justamente los 3 puntos, que diría ganó un partido con justicia, ¿no? 60% de la posesión de la pelota para el equipo de Torque, con 13 tiros al arco. Y bueno, también un partido donde terminó con 9 tarjetas amarillas, mucha tarjeta, en lo que fue un mal arbitraje. Justamente, si no me equivoco, ese día fue Juan Álvarez el árbitro del partido. Una mañana para el olvido. Cerrando rápidamente, nos vinimos volando para hacer el de la tarde. Fue un partido que te diría, este resultado creo que es el resultado más mentiroso de toda la fecha. Un Cerro Largo que lo termina ganando 3-0, se lleva 3 puntos vitales también. Un Cerro Largo que está en la parte baja, en la zona del descenso, pero no en los puestos más complicados. Pero tampoco está en los puestos altos, justamente para ir en busca de los puestos de Copa. Te diría que está ahí en unos puestos donde juega por poco en esta altura del año, ¿no? Bueno, lo cierto es que el resultado fue 3-0. Como decíamos, el equipo empezó ganando, ¿no? Por intermedio de Alexander Hernández, que para mí personalmente terminó siendo el mejor del juego. Bueno, la pelota, un remate, ya en el cierre del primer tiempo, 46 minutos, terminó rebotando allí justamente la posición de Rivero del equipo Sastre, se terminaba mandando adentro. Y bueno, el equipo que salía el segundo tiempo ya ganando 1-0, fíjate vos que 50 segundos le bastaron para poner el segundo por intermedio de Tiziano Correa. Y bueno, después el partido se terminó volcando, ¿no? El equipo Sastre ya muy embroncado, corriendo en una cancha que era complicada, lo dijimos, un campo de juego que no acompañó, totalmente marrón, te diría, seco. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que cuando juegan estos equipos, sobre todo en estadios así, municipales, ¿no? Lo decíamos, en el campus de Maldonado pasa lo mismo. También pasa en otros estadios como en Durazno y en más estadios del interior, ¿no? Donde se juega Copa, donde juega la selección, donde juegan los clubes locales, donde además juega Cerro Largo, Deportivo Maldonado, etc. Un campo de juego que no acompañó, encima se puso a lloviznar en esa tarde. Y bueno, finalmente a los 93 minutos Boris Barone puso el 3-0 para un conjunto de Cerro Largo, que al final, te diría, lo termina ganando justamente sin un gran planteamiento, como decimos, un Cerro Largo que juega a otro estilo de juego, más de lucha, más de garra, más de ganas, no tan vistoso, pero lo cierto es que terminó ganando 3-0 frente al conjunto de Boston River, que terminó además con un expulsado. El equipo Boston River se fue expulsado Franco Pérez, que había ingresado antes por Jair González. Bueno, Jair González, bastante sentido, ¿no? Luego, el día también sábado, ¿no? Por la noche, el equipo tricolor, el equipo nacional, como local en el Gran Parque Central, ganó 1-0 al equipo de Albion, gol de Maxi Gómez, 72 minutos. Lo cierto, yo te diría acá también, el arbitraje marcó el rumbo del juego, porque se fue expulsado al minuto justamente 19 Francisco Ginela, y de ahí en más el juego se decantó, ¿no? Se fue volcando para que Nacional se venga al ataque, terminó justamente rematando, te diría, 24 veces contra 5 de Albion. Entonces, claro, vemos un juego, mirá, fíjate vos la estadística de los corners: 13 corners a favor de Nacional, ninguno a favor del equipo de Albion, que tuvo que tirarse muy atrás, replegar demasiada gente. Y claro, el equipo nacional se le empezó a venir, ¿no? Con Dos Santos, con Martínez, con Verón Lupi, con Maxi Gómez, que junto a Nicolás Rodríguez, para mí terminan siendo los mejores del partido, de un gran juego que hubo en cuanto a ganas, ¿no? En cuanto a dinamismo también, que le impuso el equipo local, el equipo nacional. Y bueno, lo cierto, 3 puntos para poner a Nacional en este momento como líder del grupo B, 6 puntos, 2 por delante del Depor Maldonado. Y bueno, ahí cerrábamos el día sábado para irnos ya de cara al día domingo. Día domingo, donde en el Parque Capurro el equipo de Cerro volvió a la victoria
Al minuto 46 lo puso a ganar justamente el jugador Cambón. Minuto 46, Augusto Cambón para el equipo de Cerro lograr los 3 puntos vitales, te diría. Y yo creo que además el equipo de Cerro terminó jugando un gran partido. En líneas generales fue un gran partido también de Suárez, de Brian Alemán, que para mí termina siendo el mejor del juego, junto al arquero de Central Español, que, yo creo que tapó muchas jugadas, fue vital para que el partido no se fuera por más de 1-0, ¿no? En el matutino, el equipo central no pudo repetir lo que había hecho ante el equipo defensor. Y fíjate vos, un central que le termina ganando a los grandes, termina perdiendo contra un débil Cerro, hay que decirlo, en la zona baja del descenso. Y bueno, central que seguro intentará dar vuelta a la cara, también ya embroncado por todo lo que sabemos que ha pasado con Pablo D'Ambrosio, pero bueno, yo creo que intentará dar vuelta a la cara, tiene con qué hacerlo. Puntos vitales, importantísimos para el equipo de Cerro, que se llevó en la mañana de domingo del Parque Capurro. Por la tarde nos fuimos hasta el Parque Viera, estuvimos allí en el estadio, justamente en la cabina, relatando lo que fue el 1-1 frente al equipo fernandino, frente al equipo del Este, frente al Depor Maldonado, que había arrancado ganando por intermedio de Cristian Tabó 41 minutos, pero apenas, te diría, 5 minutos más tarde, 6, 7, no más que eso, Joaquín Ceballos, por intermedio de penal, un penal muy bien cobrado, además una falta dura contra Joaquín Ceballos, justamente se había ido amonestado Adriano Freitas, que para el segundo tiempo se retiró. Ahí hizo su debut Felipe Ortiz en el arco fernandino. Bueno, yo creo que fue un partido muy parejo, como siempre digo, este Wanderers no hace justicia lo que tiene en la tabla de posiciones a lo que juega en la cancha. Un equipo que juega muy bien, te diría uno de los que más lucha. A ver, sí, le falta un poco de juego. Yo creo que Queiroz es la pieza fundamental, y cuando no aparece Queiroz, a Wanderers le cuesta. En este caso fue algo intermitente, pero bueno, tuvo Nahuel Furtado y Mencía en sus laterales, en sus carrileros izquierdo y derecho, yo creo que sus mejores jugadores, y también la delantera, un Lavandeira muy luchador, y un Ceballos que terminó redondeando un gran juego con una línea de fondo también muy firme, y un Bufa que ya sabemos que para mí es uno de los mejores arqueros que tiene el medio local. Por el otro lado, el Depor Maldonado muy firme en la zona de la saga con Menose, Fuica, para mí fueron los mejores del partido. No tanto así Ramos y Fernández por fuera, le faltó un poco a Ginzo también, pero bueno, lo cierto es que Noble y Tabó en la delantera son muy peligrosos también. Me faltó un poquito de López, y bueno, después el partido yo creo que se fue desarmando con las variantes varias en los dos conjuntos, y bueno, yo creo que de ahí en más el juego se empezó a quebrar. Si bien se terminó, te diría, emociones hasta el final, con un Parque Viera totalmente lleno y un clima raro porque hacía mucho frío. En el estadio, justamente en la cabina donde estábamos nosotros, hacía calor, realmente hacía calor, en un gran juego que vivimos al final en el Parque Viera. Te diría con justicia, fíjate vos que si el Depor Maldonado ganaba, se colgaba en la parte alta y lo superaba Racing en la tabla anual, y Wanderers jugando por los puestos del descenso, intentando salvarse. Te digo que para mí fue el mejor juego de la fecha, por lo que se vivió realmente un clima de final, la percusión bohemia a todo volumen, la gente fernandina que se hizo sentir, para mí fue el juego de la fecha. Luego de ahí nos fuimos volando realmente para el Parque Rodó, volando nos fuimos, y llegamos en hora para vivir la victoria del equipo carbonero 2-0 como visitante ante el Violeta. Y bueno, también vimos un juego muy intermitente, ¿no? Con un Peñarol que intentaba dominar, le costaba allí en el medio campo, me quedó muy corto Remedi, me parece, junto a Darias, que no terminaron redondeando una gran tarde, pero por el equipo defensor tampoco. Yo creo que tuvo en Amaro, en Germán Barrios, sus mejores jugadores, por momento Agassi, por momentos Gianfranco Rodríguez, un Frugone que por momentos estuvo algo sentido, y de ahí en mayo creo que bajó un par de cambios. Y bueno, también nos faltó un poco de Torterolo, un Montenegro que si bien lucha demasiado pero no tuvo las más claras. Y bueno, el equipo defensor que finalmente en este momento terminó cesando justamente la dirigencia de Román Cuello y todo su cuerpo técnico,
y yo creo que no daba para más, ¿no? Un defensor que ya viene en una racha totalmente negativa, y fíjate vos que contra Peñarol son 13 los partidos donde no logra ganarle al Carbonero ya hace varios años, con un Peñarol por el otro lado que terminó teniendo un Washington Aguerre, un gran arquero que te diría jugó uno de los mejores partidos de este semestre. Luego tuvo en Lucas Hernández, un buen jugador también por el carril izquierdo, complicando por momentos la posición de Gianfranco Rodríguez, y bueno, Diego Laxalt, que termina coronando con gol, para mí siendo el mejor del partido además. Y bueno, el equipo de Peñarol, como decimos, ¿no? Yo creo que hoy no, porque es miércoles, ¿no? El día domingo lo terminó salvando justamente entre Laxalt, Lucas Hernández, Ferreira y Goularte, y poco más, En el segundo tiempo ingresó Trindade, Umpierres y Arezzo, y ahí el juego se quebró totalmente con los titulares. Peñarol, que había rotado un poquito también pensando en lo que va a hacer justamente esta noche ante el equipo de Independiente de Santa Fe, buscando la clasificación a los playoffs de Copa Sudamericana. Y bueno, cuando entraron Trindade, Umpierres y Arezzo, ahí el juego se quebró. El equipo de Peñarol se vino para adelante, y fíjate vos que enseguida en el segundo tiempo, 48 minutos, por intermedio penal, Matías Arezzo lo puso a ganar 1-0, y luego Diego Laxalt a los 93, ya cuando el partido se cerraba, en el cierre del partido, finalmente un balón largo que nace en el show del 1, como me gusta decirle a mí. Un show del 1 que arrancó a los 90 minutos, el show del 1, el típico, cuando se cierra el partido, que arranca, y más de Washington Aguerre, ¿no? Que sabemos que es una figura, un showman adentro del campo de juego, pero bueno, también te lo paga con grandes atajadas, ¿no? Y bueno, el equipo que terminó ganando 2-0, un pelotazo largo de Washington Aguerre, Arezzo que caía con falta en el área, el árbitro dejaba seguir, enganches varios de Umpierres, la dejaba fuera del área, remate de Laxalt, y el 2-0 Carbonero en una gran tarde que vivimos además en el Parque Rodó, con mucho marco de público, teniendo en cuenta los precios que le pusieron al Carbonero, y teniendo en cuenta que no era fácil conseguir la entrada para los generales de Defensor, Hicimos varias gestiones para estar en el estadio. Le mandamos un fuerte abrazo también a Matías y a Enzo, que hicieron posible que estuviéramos nosotros allí. Estuvimos en la cabina relatando el partido. También agradecerle a Santiago de Progreso, que nos hizo el acceso para que estuviéramos allí. También a Daniel en el equipo de Wanderers para que estuviéramos en el Wanderers Deportivo Maldonado. Y bueno, toda la gente, ¿no? También un fuerte abrazo a la gente de Albion, de Central Español, que siempre nos reciben de grata manera, de forma muy amable. Y todos los clubes que nos reciben, nosotros vamos a ir a la cancha a relatarlos, y aunque no nos recibamos, también nos vamos a relatar. Pero bueno, siempre agradecer de este lado de Chicane Gambetta a los clubes que nos abren la puerta en su casa, nada más y nada menos que en su casa. Nosotros vamos, estamos allí con ellos de la mejor manera, intentando hacerlo también de la mejor manera. Y bueno, en este programa número 1, haciendo un repaso de lo que dejó la fecha número 2, torneo intermedio Liga AUF Uruguaya, con Juventud Danubio postergado. Pero bueno, hasta acá lo que ha dejado la segunda fecha. La fecha número 3 arrancará este viernes con el partido entre Cerro Largo y Cerro. Cerro Largo local, Cerro visitante, 19:30 horas. Estaremos allí con la pantalla de Chicane Gambetta. Esta fecha llevando 8 de 8. Racing Defensor el día sábado por la mañana, 10 a.m. Luego estaremos por la tarde con Danubio Progreso. Luego el día domingo nos vamos al Francini para estar con Albion, precisamente contra el Montevideo City Torque, ya clasificado a octavos de la Copa Sudamericana en el día de ayer tras empatar 2-2 con Gremio. Luego estaremos con Juventud Wanderers, eso el día domingo ya. Y por la tarde vamos a estar con Deportivo Maldonado frente al equipo de Nacional. También un gran saludo para Frank, que está haciendo las gestiones para que nosotros estemos allí en el campus. El domingo Burgueño Miguel relatándole lo que pasa entre Depor Maldonado frente al equipo tricolor de Nacional. Intentaremos estar allí, nos iremos desde Montevideo por ruta interbañaria hasta la capital. Bueno, hasta precisamente enfrente a la Intendencia de Maldonado vamos a estar allí en el campus. Luego lo cerraremos esta fecha entre Boston River y Liverpool el día lunes, y entre Peñarol frente a Central Español por la noche del lunes. Hasta ahí la fecha número 3, y bueno, ni les cuento lo que va a venir en la fecha número 4, o sí les cuento. Bueno, les cuento rápidamente porque vamos a estar haciendo un tour, realmente vamos a hacer un tour por la ciudad montevideana, por aquí, por la capital del Uruguay. Lo arrancaremos el día viernes
en el Parque Viera entre Wanderers y Danubio. Luego el sábado nos vamos tempranito al Parque Palermo para estar con Central Español frente a Racing. Luego intentaremos hacer alguna gestión también para estar en el Estadio Charrúa con Torque Deportivo Maldonado. Y bueno, luego el día domingo realmente un tour. Estaremos por el Paladino a la mañana con Progreso Albion. Luego por la tarde estaremos en el Francini con Defensor Boston River. Y quizá también nos vayamos el día lunes a Alviera para Liverpool Cerro Largo. Hasta acá el programa número 1 de Chicana y Gambeta. Muchas gracias por estar. Y nosotros estamos de este lado, desde estudios, desde cancha, desde donde toque estar. Pero estamos con el relato, el comentario. Esta noche la seguimos. Copa Sudamericana, Juventud frente a Cienciano, Juventud visitante. Y por la noche estamos con Boca, Universidad Católica. El día de mañana vamos a estar también mucha Copa Libertadores. Estamos con el equipo justamente de Junior ante el equipo de Palmeiras local, Junior visitante. Y mañana es el Boca Universidad Católica. Esta noche estamos con Peñarol Independiente de Santa Fe, con todo lo que pase. Justamente lo ven allí en la barra que pasa por la zona posterior ahí que tenemos en pantalla por la Chicana y Gambeta, por la pantalla nuestra, toda la fecha de la Liga Uruguaya, toda la Copa Libertadores, toda la Copa Sudamericana, todo lo que pasa en el mejor fútbol lo tenés acá. En la pantalla de Chicana y Gambeta. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Nahuel González y así estamos cerrando el programa número 1. Bueno, vaya el fuerte abrazo para todos. Gracias por estar durante el fin de semana pasado. Gracias por estar esta semana y los esperamos esta semana, lo que queda de esta semana y en el cierre de la fecha número 3 el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar, nos vemos en el programa número 12. Fuerte abrazo.